Cordial saludo. A continuación voy a presentar mi primer trabajo para el curso de diseño de bases de datos. Bueno, antes de empezar, un poco sobre mí. Mi nombre es Eileen Catalina Rodríguez, vivo en Pandi, Cundinamarca. Estoy estudiando actualmente ingeniería de sistemas en el sexto semestre. Me apasiona la tecnología, el arte, la cultura y el diseño de proyectos artísticos, como lo son el dibujo en tradicional y el dibujo en digital. Y finalmente no estoy involucrada con las TIC en mi trabajo, ya que vivo en una finca. Bueno, vamos a hablar sobre la evolución de las bases de datos. Antes de hablar sobre el año 1884, he de decir que las bases de datos eran de otra manera, o sea, funcionaban como tipo bibliotecas donde se recopilaba información de forma manual, lo cual hacía que este proceso fuera muy lento y muy difícil de llevar a cabo. Es por eso que en el año 1884, el primer estadístico de la historia, Hermann Hollerith, inventa las tarjetas perforadas, marcando así un hito. En el año 1946 aparecen el ordenador digital de procesamiento de cintas y conversor de tarjetas perforadas, que era algo así como una suite, que como su nombre lo indica, pasaba pues de convertir tarjetas perforadas a cintas y su procesamiento. En el año 1950 aparecen las cintas magnéticas por Oberlin Smith. Después, en el año 1961, aparece el primer sistema de gestión de bases de datos, IDS por Charles Bachman. En el año 1970 aparece el concepto de modelo de bases de datos relacionales propuesto por Edgar Cook en uno de sus trabajos más importantes. En el año 1980 hace su aparición SQL como el estándar comercial para la gestión de las bases de datos. Después, en el año 1990, hace su aparición, pues, el paquete de Microsoft Office que contiene Excel y Microsoft Access, muy importantes para la historia de las bases de datos. En el año 2008 aparece SQL Server 2008, una versión que proponía versatilidad y accesibilidad. En el año 2010 aparece el movimiento NoSQL. Después, en el año 2020, para las bases de datos aparecen mejoras como la autonomía, la autogestión y los sistemas híbridos. Y finalmente, en la actualidad, con los copilotos, el lenguaje natural e ingeniería autónoma, pues se marca un hito en la historia de la evolución de las bases de datos con el apoyo de la inteligencia artificial. Los conceptos seleccionados son 4. El primero habla de anomalías de acceso concurrente, que básicamente se define como varias personas acceden a una base de datos para editarla, modificar información o similares y esto pues, puede producir algún tipo de error. Entonces es importante revisar las bases de datos y corregir ciertos errores o anomalías. El aislamiento de datos. Aquí conviene separar, por ejemplo, la aplicación de la base de datos, es decir, si se modifica una base de datos, la información que contiene, esto no quiere decir que la aplicación tenga que cambiar, sino que como tal lo que cambia es la información dentro de la base de datos. A eso se refiere el aislamiento. La redundancia se refiere a cuando en una base de datos existen, digamos, dos tipos de datos que son iguales, lo cual causa pues una inconsistencia. Finalmente, el administrador de datos consiste pues en el rol de la persona que administra la base de datos, tiene acceso a los permisos y a las vistas, es decir, puede otorgar permisos a otros usuarios, sea de lectura, de edición o de modificación de los datos. Tendencias, algunas tendencias para el año, o sea, para este año o para el futuro son estas dos. El primero es el procesamiento del lenguaje natural, el cual permite el análisis de grandes cantidades de datos pues que no están organizadas, donde se extrae información muy importante que aporta a mejorar las experiencias de los clientes en el caso de las empresas. Tenemos por este lado el análisis predictivo, que es algo que ya se está implementando, donde se utilizan los datos históricos, los algoritmos estadísticos y el aprendizaje automático para predecir resultados futuros. Pues esto con el fin de evitar riesgos, pérdidas e identificar oportunidades, con el fin de orientar la toma de decisiones en las empresas o las entidades. Finalmente, el ejemplo de utilización de bases de datos, para este ejemplo yo elegí los estudios de animación de anime, donde tenemos un contraste. Por un lado tenemos estudio Ghibli y por el otro Pierrot. Pues en el caso del uso de las bases de datos, Ghibli se enfoca
en un arte tradicional. O sea, cada una de sus películas mantiene un enfoque tradicional y demorado, donde se utiliza la indexación de archivos con herramientas de bases de datos como OpenTooth. Investigando más a detalle, en Estudio Ghibli solo se utiliza esta herramienta, la cual está muy personalizada. En contraste con Pierrot, que es un estudio que se caracteriza por la producción de capítulos masivos, donde pues su enfoque es masivo y comercial, y sus bases de datos utilizan flujos de trabajo pipeline, sistemas de datos relacionales y pues bases de datos que están en constante actualización, pues porque son estándares en la industria. Aquí se puede ver el contraste entre un enfoque tradicional y un enfoque masivo y mucho más, se podría decir, actualizado. Conclusiones. Explorar los orígenes de las bases de datos, los conceptos fundamentales y las nuevas tendencias, pues para permitir la comprensión de cómo funcionan, su importancia y su evolución, demuestran una visión integral del concepto de bases de datos y sus diversas aplicaciones en la industria, resaltando de esta manera la importancia de las bases de datos. Gracias.